comenzamos a contar esta historia en el año 1920, donde todavía faltaba mucho para la fundación del Museo Diocesano, pero que es el momento en que aparecen las primeras voces de eruditos e intelectuales oscenses que en prensa ya comienzan a reclamar la fundación de un museo diocesano, de un museo de arte sacro, que permita proteger el patrimonio que empieza a quedar disperso, en peligro, en zonas rurales algo despobladas ya en aquellos primeros años del siglo XX y que comienzan a detectar que este patrimonio corre peligro. De tal manera que en 1920, en 3 artículos diferentes de prensa en el Diario de Huesca, entre el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, Ricardo del Arco hace un interesantísimo artículo a modo de carta dirigida al obispo Fray Zacarías Martínez, donde, reclamándole la fundación de un museo, hace también una recopilación de los distintos decretos, células reales e incluso cánones episcopales y de la Santa Sede que recogen datos y propuestas para la protección de este patrimonio eclesiástico y donde ya se deja muy claro que es necesaria pues, su puesta en valor y sobre todo que no haya posibilidad de enajenarlo, ni de venderlo, ni de sacarlo fuera de las fronteras del país. Todo eso nos lo recoge Ricardo del Arco en este interesantísimo artículo o triple artículo que nos pone un poco las pautas del ambiente que se estaba viviendo en ese principio de siglo a nivel de conservación y protección del patrimonio. Unos años antes, en 1844, ya se habían fundado las comisiones de monumentos, las comisiones provinciales de monumentos, que ya intentaban proteger este mismo patrimonio. Sin embargo, el mismo Ricardo del Arco denuncia que no tienen herramientas suficientes para llevar a cabo los objetivos y las propuestas que se plantean. Unos años después, 4 años después, es Ramón Acín el que también en un artículo de prensa en el Diario de Huesca reclama la fundación de un museo diocesano. Su colega Silvio Costi, Manuel Bescós, había también escrito algo al respecto porque había conocido una de las joyas que tiene en la actualidad el museo y que se encontraba en la catedral, las arquetas de esmalte de Limos del siglo XII-XIII, y él comprende que no pueden estar como estaban en ese momento y que es necesario protegerlas en un museo y además darlas a conocer, exhibirlas. Estos dos personajes, Ricardo del Arco y Ramón Acín, aunque ideológicamente opuestos, pero sin embargo los dos llegan a la misma idea y coincidencia de que es necesaria la fundación y la creación de un museo, porque ven cómo el patrimonio, poco a poco, este patrimonio diocesano, este patrimonio de la Iglesia, de las iglesias, de monasterios, que también en ese momento empiezan ya a tener problemas de existencia y de recursos, sobre todo, está en peligro y es necesario protegerlo. Con cada vez menos población, que van llegando hacia los centros urbanos y que pone en peligro estas piezas. Todavía ninguno de los dos seguramente intuía la tragedia que vendría después con la gran destrucción de patrimonio que supuso la guerra civil y que bueno, pues seguramente frenó lo que podría haber sido un primer intento de museo. Un museo que tiene su germen en la catedral en el año 1945, cuando el canónigo de la catedral de Huesca, Estanislao Tricas, decide crear un tesoro de la catedral, un pequeño museíto en lo que era la antigua sala capitular de la catedral, donde agrupa el tesoro de la catedral, es decir, una serie de piezas, de ajuar litúrgico, de objetos de plata, también de otras pequeñas obras de arte que ya no se utilizaban, y decide colocarlas allí para que estén de alguna manera protegidas y también expuestas pues probablemente a muy poquita gente, que era la que tendría acceso a ese primer tesoro de la catedral, pero al menos protegidas. El año 47 es también muy importante porque es el año en que Antonio Durán se hace cargo de ese museo. Es ya canónigo de la catedral, canónigo Archiveros, nombrado canónigo por parte además de un boletín español, un boletín del Estado, y se hace cargo ya de organizar ese museo. Todos esos documentos los tenemos en nuestro archivo, vamos intentando recoger todo ese tipo de documentación
y Antonio Durán es el gran protagonista, o uno de los grandes protagonistas, por supuesto hay muchos más, de nuestro museo, porque es un poco el que pone la base, el germen y el que se hace desde el principio cargo de esta colección y de este museo. Ese museo en ese momento sigue estando en esa pequeña sala capitular, es decir, debajo del espacio bajo torre, lo que ahora es la sala de platería. Un espacio muy pequeñito, muy reducido, muy constreñido, donde estarían todas esas piezas del que no tenemos fotografías de ese momento. Lo siguiente que tenemos es el año 1950, es decir, esos 5 años después, donde ahora sí que se cumple ese 75 aniversario, cuando el obispo don Lino Rodrigo Ruesca firma un decreto episcopal que aparece publicado además en el boletín eclesiástico a fecha del 6 de mayo, donde a través de ese decreto funda y establece unos primeros estatutos o unos primeros objetivos de un museo que para empezar cambia de nombre. Ya no es Tesoro de la Catedral, sino que se comienza a denominar Museo Episcopal, es decir, del obispo, y capitular, o sea, del Cabildo y de la Catedral de Huesca. Tiene esa doble denominación. Ya no se constriñe solo a la catedral, sino que se amplía y es también episcopal, diocesano, en definitiva, porque abarca piezas de distintos lugares. Y en ese momento sigue siendo director, sigue haciéndose cargo de todo ello Antonio Durán, que comienza también pues, a catalogar las piezas, a hacer un catálogo sistemático de las obras, a diseñar un poco los espacios. Bueno, pues las labores un poco que en ese momento se entendían como de catalogación, que ya lo pone en el propio decreto fundacional, de facilitar a los investigadores la labor y también pues de difundir un poco entre el público esta colección. Entre el año 68 y el 72, este museo diocesano, este museo episcopal capitular, se cierra por obras en la Catedral de Huesca. La catedral está cerrada para la reestructuración, para la gran reforma que tiene la catedral, tanto de la fábrica como de las capillas y del propio coro, y todas las piezas del museo, o al menos parte de ellas, también lo tenemos documentado, pasan a lo que era entonces el Museo de Bellas Artes de Huesca, lo que sería el Museo de Huesca, el Museo Provincial, que estaba en el edificio que tenemos enfrente, es decir, en el antiguo Colegio Universitario Santiago, donde incluso hay fotografías antiguas donde todavía se ven piezas que son de este museo y que en ese momento estaban allí. Por ejemplo, la gran escultura de San Pedro, que procedía de San Pedro el Viejo, que ahora tenemos en el museo, la gran escultura de piedra, que se ve cómo está colocada en el centro de la escalera monumental imperial que hay hacia arriba. En el 75, terminadas las obras de la catedral y reabierta la catedral, se reabre el Museo Diocesano, pero se reabre con una importante modificación, y es que se pasa a la parroquieta. Esos mismos años en que había estado cerrada la catedral, sobre todo a partir del año 72-74, se hace una reforma importante en la parroquieta, que había dejado de tener uso como parroquia para el culto, y el museo se traslada allí con otro buen número de obras que se aumentan en ese momento porque se suman otras piezas procedentes, pues por ejemplo de Viarge, las pinturas de San Fructuoso de Viarge, que en ese momento, en esos años, recalan también en el museo, restos de retablos también de zonas y parroquias rurales, todo el conjunto de piezas que se habían desmontado de la catedral durante las obras de las diferentes capillas, todo eso pasa a integrar esta colección en la parroquieta. Tenemos alguna foto antigua de cómo estaba montada esa parroquieta. Hemos colocado también una pantalla con imágenes en bucle, donde están un poco estas mismas, pero también alguna más, y donde se ve, por ejemplo, en esta época muy curioso, cómo, según los criterios museográficos del momento, las piezas estaban una sobre otra. No había ese criterio del discurso actual, sino que se iban colocando un poco pues, en función del espacio. Sí que hay un intento de colocar una cartelería al lado de cada pieza para por lo menos que la gente sepa lo que está viendo, porque estaba ya abierto al público, pero bueno, pues por ejemplo la parte de arqueología estaba colocada sobre unas mesas con un mantel sin más. Son imágenes muy curiosas que nos hablan pues seguramente también de la falta de recursos que había en ese momento y de la concepción que había de la conservación del patrimonio y de la museografía en esos años. En el año 1984 hay una foto muy curiosa que nos ha prestado Víctor Ibáñez, al cual presente le queremos agradecer pues, la búsqueda de imágenes y el préstamo que nos ha hecho de muchas de ellas. Hay varias de este mismo día, donde se ve la parroquieta, se ve a Antonio Durán, se ve a Mari Carmen Lacarra, se ve a José Félix Méndez, muy joven todavía, y a otras personas relacionadas con el patrimonio aragonés, que están como inspeccionando el museo.
y es el momento también en que se va a hacer el primer catálogo del museo. Este catálogo redactado, quiero decir, a la venta, publicado, editado, que hacen las profesoras Lacarra y Morte, y que es un catálogo del año 84, que de momento, hoy por hoy, es el único catálogo que seguimos teniendo en el museo. No hemos podido publicar un catálogo todavía en condiciones con todas las piezas que aquí están. En el año 94 es cuando muere don Antonio Durán y se hace cargo del museo otro de los grandes protagonistas de la historia, que también nos acompaña hoy, que sin duda es otra de las almas importantes que pone en marcha toda esta colección y este espacio, que es Antonio Naval Mas, doctor en Historia del Arte, y que con su hermano entonces arquitecto diocesano Joaquín Naval van a hacerse cargo de lo que heredan de Antonio Durán, de todos esos espacios, y comienzan un gran proceso de rehabilitación, primero de los propios espacios, pero también de la colección, y van abriendo poco a poco, de forma muy paulatina, muy estudiada también, controlando muy bien cada uno de los años lo que se tenía que hacer, las diferentes salas, ordenando la colección de una manera diferente, ordenándola por técnicas, por materiales y también cronológicamente, que eran criterios mucho más lógicos para poder mostrarla. La primera sala que se abre es en el año 1997, tenemos allí la noticia de prensa, yo ya fui testigo de esa apertura, el 28 de julio concretamente, con la apertura de esa vieja sala capitular donde en un primer momento se habían agrupado todos los objetos, se dedica a sala de orfebrería, sala de platería, donde con unas enormes vitrinas muy modernas y sofisticadas para el momento en que se hizo, se tienen en cuenta, por ejemplo, en ese momento muy claramente criterios de conservación de la colección, colocando, por ejemplo, vidrios especiales, por supuesto seguridad, control de temperatura y humedad, es decir, se tiene los máximos avances técnicos que en ese momento se podían tener. Hay un gran esfuerzo por parte tanto del director como del diseñador, pero también de la diócesis, para llevar a cabo este trabajo. En todo ello es fundamental, lo tenemos aquí en los dos siguientes años, 99 y 2001, la figura de don Javier Osés, del obispo Osés, que incluso hay una placa en el propio museo que lo he fotografiado, porque fue otro de los grandes referentes de este museo. Fue el obispo que de alguna manera empujó, apoyó definitivamente con recursos económicos, pero también con su interés personal, el que todos estos proyectos salieran adelante, que, como digo, pues suponían un gran esfuerzo económico para la diócesis, personal para los que de alguna manera estaban al frente de este proyecto, y don Javier, también somos testigos muchos de nosotros, apoyó esto de manera muy clara y muy evidente. En el 99 se abre la sala de arte medieval, lo que era el antiguo claustro de la catedral, la parte del claustro gótico, con una magnífica colección de pintura gótica que se rehabilita, estaba restaurada en ese momento, la mayor parte de ella. Y en este caso no puedo dejar de señalar tampoco la importancia que tuvo el taller o el servicio de conservación y restauración del Obispado de Huesca. Había un taller en el último piso del Obispado, ese piso que durante una tormenta cayó y se derribó. Pues allí en ese último piso había dos sacerdotes diocesanos, José Ignacio Martínez Barrona, que es en la actualidad el delegado del Patrimonio, y Antonio Santamaría, que tenían formación de restauración y que fueron los encargados, por indicación de la dirección del museo en ese momento, de ir restaurando cada una de estas piezas. Lo hicieron muy bien, de manera muy metódica. Son restauraciones que todavía hoy llaman la atención, que vienen alumnos de la Escuela de Restauración a ver esas restauraciones hechas en ese momento con los criterios de la época, pero que son realmente de gran calidad y de gran categoría y que permitieron recuperar mucho patrimonio. Pero no solamente se restaura la colección, es que lo importante de este momento es que se consigue también rehabilitar todos estos espacios. El claustro de la catedral, esa vieja sala capitular, eran espacios cerrados, sin uso durante décadas, que era necesario poner en valor. Y como digo, los hermanos Naval fueron los pioneros en fijarse en este patrimonio que estaba totalmente olvidado, que estaba muy cerrado a la sociedad ostense. Muy pocos ostenses conocían estos espacios del entorno de la catedral, y los que son capaces de sumar contenido y continente, agrupándolo además con mucha coherencia, porque el claustro de la catedral es del siglo XV, igual que las piezas que hay expuestas en él, y es el continente perfecto para todo esto.
Avanzando en el tiempo, en el 2001 se vuelve a rehabilitar la parroquieta, con la colección de arte renacentista y barroco, también con condiciones climatológicas y de control especial. Se restauran algunas de esas piezas, aparte de la colección de pintura barroca, pues se limpia también el retablo de Monte Aragón. En ese momento se instala una obra que supone también un gran esfuerzo, que es la antigua sillería del coro de la catedral, que había quedado desmontada y almacenada en esa vieja sala capitular. Es el momento en que se restaura y se recoloca en el coro de esta parroquieta, en esos años 2000, 2001, porque no se está parado en ningún momento, es decir, ya ven que son años muy sucesivos. Mientras se abre una sala ya se está prácticamente trabajando en la siguiente. Y sobre todo, toda esta parte supone pues, el adaptar el museo a la museografía del momento, con cartelería adecuada, donde hay buenas explicaciones, con rigor, donde se contrata un personal que pueda explicar todo esto, donde hay un control del visitante, donde se realizan estadísticas, etc. En el año 2004, gracias en este caso a las labores que había llevado la Escuela Taller Municipal Joaquín Costa, una escuela taller de albañilería, de rehabilitación, de cantería, con José María Piquer, las hermanas Sancho, Carlos Goñi, habían ido poco a poco rehabilitando el claustro románico de la catedral, la vieja claustra de los canónigos, que era un espacio totalmente arruinado. Las fotos realmente son demoledoras porque era un espacio que no tenía ni siquiera techo, estaba hundido, con unos pilares románicos, unas columnas prácticamente a punto de derrumbarse, en muy mal estado, que esta escuela poco a poco, a través de varias campañas, consigue recuperar. Y en el año 2004 pues, se consigue habilitar este espacio y reabrirlo como sala de exposición también. La exposición en realidad es el propio espacio, que es uno de los espacios más antiguos y más importantes de nuestra ciudad. Seguramente parte también de los muros formarían parte de esa antigua mezquita de la Huasca andalusí, la mezquita Aljama, y se coloca algo de material arqueológico en su interior. Las condiciones climatológicas en ese claustro no permitían colocar otro tipo de piezas, y lo que se hace es colocar pues sobre todo maquetas, algún dibujo, temas didácticos. Tengo que señalar también que Antonio Navalmás, el director de esos años, didácticamente realizó un gran número de dibujos, como sigue realizando en la actualidad, que permiten conocer muy bien estos espacios que son a veces complejos de comprender, porque son muy laberínticos, porque algunos están muy reformados, con muchas modificaciones, y don Antonio hizo un gran esfuerzo para ir dibujándolo en cartelería, planteando posibilidades, planteando recreaciones de cómo serían en origen, y eso ayudó mucho didácticamente al visitante y a todos los que se acercan a comprender cómo eran esos espacios en origen. En el momento en que se inaugura este claustro ya había fallecido don Javier Osés, de tal manera que don Javier ya no pudo asistir a la inauguración de la parroquieta, todavía vivía pero estaba ya muy delicado, y en ese momento ya había sido nombrado obispo don Jesús Sanz Montes. Don Jesús Sanz Montes cambia de dirección en el Museo Diocesano, y a partir de ese año comienza en la dirección José María Nasarre López, que también nos acompaña, profesor universitario y historiador, que consigue dos hitos muy importantes también en el museo. Uno de ellos es unir las visitas del museo a la catedral. Se llega a un acuerdo con el cabildo de la catedral y se consigue que los dos espacios estén unidos para la visita en común, algo que permite engrosar muchísimo las estadísticas de visitantes, porque a veces visitar un museo solo pues, cuesta un poco más, pero si también se visita la catedral y a todo eso en el año 2007 se añade un espacio tan emblemático como la Torre Campanario, pues evidentemente el número de visitantes aumenta. Eso es muy importante porque la difusión es fundamental en estos centros. Hay que sumarles, hay que echarles alimento para intentar que los visitantes se acerquen y descubran pues, también toda la colección del museo. Y otro de los hitos importantísimos fue en el año 2017, después de varios años de muchas complicaciones, de muchas idas y venidas, de muchos acuerdos y desacuerdos con la administración pública, la inauguración y rehabilitación del Salón Tanto Munta. Uno de esos espacios que llevaba cerrados también décadas, arruinado, en muy mal estado de conservación.
que se había hecho alguna obra de urgencia para evitar que colapsara, pero que definitivamente, y ya digo gracias a las gestiones y a los acuerdos con los que José María fue capaz de llegar a la administración, se rehabilita este magnífico salón, esta sala que es de uso polivalente, que se integra como parte del museo, pero que usamos también pues, para otros fines, como por ejemplo conciertos, conferencias, exposiciones, en fin. José María, las últimas cosas que hace también en el museo, antes de renunciar a la dirección en el año 2022, es llegar también a acuerdos con la administración pública para conseguir algo que también se llevaba reclamando décadas y décadas, que es el inicio del plan director de la catedral. Fue en realidad José María, gracias a sus gestiones con el Ayuntamiento de Huesca en ese momento, que a su vez lo gestiona con el Ministerio de Cultura, cómo consigue que ese plan director de la catedral se ponga en marcha, un plan director que, como saben, fue entregado, fue definitivamente adjudicado y realizado, después también de varios problemas y de varios retrasos, el año pasado, en el invierno de 2024. Y bueno, a partir del 2022 pues me hago cargo yo de la dirección. Como digo, pues, y como se puede ver muy claramente, siendo otro punto más de toda esta gran cadena, de todo este eslabón de personajes y protagonistas, y muy importante también este hito que tuvo lugar en el año 2023, y muchos de vosotros nos acompañáis hoy, que es la fundación de la Asociación de Amigos del Museo. Importante porque nos da un gran respaldo, un gran apoyo al museo, primero personal y bueno, de personas que se acercan aquí, que apoyan nuestras actividades, que nos dan ese tipo de respaldo que nos anima a continuar, pero también un respaldo económico y de recursos, porque a través de una asociación como la del museo pues se pueden captar líneas de financiación, las propias cuotas, podemos optar a subvenciones y eso nos permite, entre otras cosas, instalar esta línea del tiempo que en parte ha sido financiada por la Asociación de Amigos, porque este tipo de montajes, pues como otros que hay en el museo, cuesta a veces que el obispado los asuma, pues porque son muy caros o porque tienen otras prioridades, y la asociación nos permite hacer este tipo de trabajo de difusión. Seguimos trabajando, como digo, como parte de la historia de este museo, en este 75 aniversario que hemos querido de alguna manera celebrar de este modo. Y nada más, espero que cumplamos otros 75 más, que vengan detrás muchas más personas y directores y protagonistas que sigan empujando la historia de este museo, que es uno de los museos diocesanos más, o quizá el más antiguo de los museos diocesanos de Aragón. Me sorprendió descubrir que en Barbastro ya hubo un pequeño conato antes de 1920, pero la verdad es que nuestro museo es muy temprano y que merece la pena, además porque es un museo de gran interés por los espacios y por la colección. Y nada más, agradecer de nuevo su asistencia.